Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Si hay algo que cuando salimos difícilmente nos olvidemos, sé que pasa, a veces nos sucede, pero si hay algo de lo que no olvidamos casi nunca es de nuestro celular. Creo que lo último que revisamos antes de dormir y lo primero que revisamos al despertarnos es el celular. Es un compañero, pero de lo más cercano que tenemos en este tiempo. Y con esta posibilidad de poder portar ciertas documentaciones de uno o de su propiedad digitalmente y que eso tenga una aceptación válida, no deja de ser interesante, ¿no? Pero a partir de ahí comenzamos a preguntarnos cuáles van a ser las leyes que regulen esa aportación digital de documentos, qué documentos podemos portar, qué documentos pueden ser válidos mostrando desde una pantalla de un celular. Hay documentos obligatorios, hay documentos de portación voluntaria. ¿Qué documentos finalmente vamos a poder acceder? ¿Es gratuito, no es gratuito? ¿Qué dice esta ley de validez digital de documentos de portación obligatoria, como por ejemplo los documentos de nuestro vehículo? La norma ha salido, entiendo, tiene que reglamentarse. Ya la persona que está con nosotros a través del Zoom nos va a orientar a ver de qué se trata esto, cómo vamos a utilizar y cómo podemos acceder y desde cuándo se implementa también, porque no suele ser sencillo también la implementación de una norma así. Licenciada Laura Salinas, directora de Gobierno Abierto, ¿cómo está? Bienvenida al programa, buenas noches. Muy buenas noches a todos y a su teleaudiencia, mucho gusto. A ver, quiero comenzar por aquí, licenciada. Gobierno Abierto, ¿qué es? Recording in progress. Sí, Gobierno Abierto es una dirección dependiente de la Dirección General de Gobierno Electrónico aquí del MITIC, que es el Ministerio de Tecnologías del Estado paraguayo, en el cual realmente nos encargamos de lo que serían los datos abiertos, que serían aquellos datos que las instituciones públicas publican en formatos abiertos para la ciudadanía, y así también nos encargamos de lo que sería el fomento de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en general. Ajá, y particularmente con esta incorporación en nuestro sistema de derecho positivo, lo de la ley de promulgación de validez digital de documentos, ¿también están ustedes vinculados en la implementación de esta norma? 100% vinculados porque otra tarea que tenemos aquí desde Gobierno Electrónico y más aún desde el MITIC es la atención a la ciudadanía con respecto a todas las dudas que tengan. Ajá. Al día de hoy tenemos ya un servicio que estamos brindando a la ciudadanía en el cual la ciudadanía se comunica con nosotros, nos crean formularios, entonces nosotros ya les vamos respondiendo a todas las dudas que tengan con respecto a los servicios actuales que le brinda el MITIC y por ende obviamente el Estado paraguayo desde estos servicios. Interesante. Antes de entrar en el tema principal de nuestra llamada, licenciada, esta Ujú. mañana justamente sabiendo que iba a hablar con usted ahí con los compañeros de la radio y del canal, hice una especie de mini encuesta a ver quiénes ya tienen identidad digital y de 10 personas que consulté, una me dijo que sí, que ya hizo el proceso, otra me dijo que inició el proceso, pero después se le complicó un poco con las preguntas que se hacía y lo dejó ahí a Sí. medio camino. El resto me dijo o que no sabían o que no lo hizo todavía. ¿Cómo estamos con el tema de la identidad digital o electrónica del ciudadano, licenciada, que es Sí. una de las implementaciones más ambiciosas que tenemos en la actualidad? Totalmente. Nosotros venimos implementando ya la identidad electrónica como tal aproximadamente desde el año ya 2015. Te imaginarás que en esa época ni siquiera se conocía qué era la identidad electrónica y dentro de todo ese número que me decís para mí ya es un logro. ¿Por Ajá. qué? Porque estamos haciendo campañas muy grandes en las cuales vemos con estos números que debemos incluso seguir aumentando estas campañas de conocimiento de lo que es la identidad electrónica. Al día de hoy te puedo confirmar números fidedignos de cuántos paraguayos o cuántas personas con cédula de identidad paraguaya tienen. Son 664.504. Parecería un número pequeño, pero realmente ya es un gran avance y a medida que vaya el gobierno habilitando más servicios, entonces la ciudadanía va a ir creando esta identidad electrónica, que es muy importante que nos ayuden ustedes como medio Ujú. a mencionar que es un trámite totalmente gratuito. No deben pagar un solo guaraní y pueden autogestionarse, así como te comentaron en tus grupos allí, que había uno que inició, que no pudo terminar. Puedo darle ahí, algunos tips con respecto a eso, pero es un proceso actual, existente, gratuito. Claro, uno ingresa, incluso googleando, no hace falta ni que memoricemos la página exacta de identidad electrónica del paraguayo, basta con googlear y ya nos lleva hasta la página correspondiente, ¿no?
Tal cual. Lo más fácil para que el ciudadano conozca y recuerde sería Paraguay. Entonces colocan en su navegador de su celular paraguay.govcorta.py o bien en su navegador coloca identidad electrónica y la primera opción que le aparecería sería esa para Ujú. poder crear. ¿Qué es la identidad electrónica para el paraguayo? A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué consigo? ¿Qué gano yo y registrándome? Yo ya lo hice. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Sí, la identidad electrónica se constituye en un usuario y una contraseña única que el ciudadano, en este caso que posee una cédula de identidad paraguaya, puede autenticarse para iniciar trámites con el Estado. Es un usuario y contraseña centralizado. ¿Para qué te sirve? Te sirve, por ejemplo, al día de hoy para que usted o su teleaudiencia pueda realizar el pago de antecedentes policiales 100% en línea, sin la necesidad de que nos vayamos a formar las famosas filas, madrugando, incluso la gente del interior que tiene que venir a la capital para solamente gestionar eso o alguna cabecera departamental. Ujú. También sirve para gestionar el otro certificado de antecedentes, que es el judicial, y aquí la ventaja es que estos documentos que ya generados y pagados desde el portal se mantienen en lo que es la carpeta ciudadana. Una carpeta, como nosotros sabemos, una carpeta puede acumular documentos. En este caso son estos documentos del tipo electrónico y el ciudadano allí ya tiene todos sus documentos que fue generando y puede utilizar en el mundo electrónico digital, enviando por correo. Entonces eso es el beneficio. También hay otros tipos de servicios que no necesariamente implican un pago, porque existen servicios que necesitan pago y otros que no. Por ejemplo, tenemos el acta, la libreta de vacunación, la Sí. libreta de COVID, las constancias de curso de SNPP y muchos otros. Claro, incluso no sé si servicios de IPS también, por ejemplo, no sé si Eh, agendamientos o consulta de aportes, ese tipo de cosas también, sí, licenciada. sí, les comento, y como yo les dije, la identidad electrónica es un usuario y una contraseña. Te Ujú. sirve para el portal único de gobierno que es paraguay.gov.pi, pero también una vez que ya tienen su identidad electrónica pueden iniciar sesión o el famoso poner el usuario y la contraseña en el portal de IPS. Para aquellos que tengan IPS pueden ingresar directamente, o sea, una sola vez van a crear ese usuario y contraseña y Ajá. con ese mismo ya van a acceder a IPS, al MEC, a, qué sé yo, a NTCB o puede ser también a CR, o sea, muchas otras instituciones que al día de hoy ya tienen implementado este botón de identidad electrónica como nosotros lo conocemos. Claro, hay una palabra clave, seguridad. El sistema tiene que cerciorarse del que está solicitando, es realmente quien dice ser. Y de ahí aparecen varias preguntas y como le decía, más de uno me dijo, no sé, me preguntaron algo ahí, en qué número terminaba la chapa de un vehículo que vendí hace 7 años, yo ya ni recuerdo. Ese tipo de cosas. Hay que decir que ese tipo de preguntas es necesario porque hay que cerciorarse de que el que está solicitando realmente es fulanito de tal. Tal cual, tenemos el proceso en el cual justamente cuando uno inicia ese proceso de creación del usuario y contraseña, se le hacen algunas preguntas de seguridad. ¿De dónde vienen esas preguntas? Y vienen directamente de las bases de datos del Estado. Por ejemplo, ese caso que me mencionas es algo muy común. ¿Por qué? Porque el paraguayo está acostumbrado a realizar la venta de su vehículo, pero ¿qué es lo que no hace? La famosa transferencia. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Para la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, sigue siendo ese ciudadano el titular de ese vehículo. Por ende, en este mecanismo de creación de la identidad electrónica le aparece un dato que te dice el número de chasis o el color del auto o los tres últimos números de la chapa correspondiente a ese vehículo. Pero son informaciones que ese ente público tiene asociado a esa cédula. Entonces de por allí viene el famoso, no, pero yo ya vendí que me voy a acordar, pero realmente es un mecanismo también de seguridad para el ciudadano para que sepa qué información está teniendo el Estado y que no cualquiera también pueda venir a responder esas preguntas. Ajá, claro. O sea, las preguntas que se hacen en base a datos actualizados del ciudadano. Si yo vendí mi vehículo y transferí, es decir, la cédula verde ya está a nombre del que compró mi vehículo, ya las preguntas van a ser otras. Exactamente. Debería aparecer otras preguntas con respecto a base de datos de otras instituciones. Y hay segundas oportunidades. Digamos que yo no pude responder bien porque me olvidé, porque me equivoqué. Hay segundas oportunidades. Sí, suponiendo el caso de que, qué sé yo, te equivocaste, ese pedido en la primera equivocación automáticamente pasa a un proceso de verificación manual.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cerciorarnos que la persona es la que está diciendo que necesita la creación de su identidad. Porque imagínense, al acceder a la identidad electrónica, estás accediendo a la posibilidad de generar un certificado de antecedentes, que es algo personal, una libreta de vacunación, que es totalmente personal. Entonces, todo ese tipo de seguridad es la que desde el MITIC venimos trabajando día a día y vamos a seguir con respecto a eso. Entonces, hay un proceso manual de verificación visual en el cual tenemos agentes que se netamente a estas verificaciones y allí se realizan las aprobaciones si corresponden a las imágenes, porque lo que se le piden son una foto delante de la cédula atrás y una selfie sosteniendo cerca de del rostro a fin de poder validar esto. Claro, es más o menos lo que un banco te pide hoy en día para habilitar una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, ¿no? Más o menos son los mismos pasos, ¿no? Para la verificación de la Sí, identidad. tal cual. Siempre se replican las buenas prácticas realmente, más Ujú. entre el privado y público con respecto a esta cuestión. Claro. Por ejemplo, si yo quiero pedir el certificado de nacimiento de mi hijo, un menor de edad, con mi cuenta, con mi identidad electrónica, lo voy a poder hacer, ¿no? Se puede, pero allí tengo que hacer la salvedad de qué pasa. Tenemos una realidad en la cual existe un porcentaje de digitalización con respecto a los datos del registro del Estado Civil de las personas. Ajá. Lo ideal es que ya esté digitalizado, pero de por sí vos ya puedas gestionarlo 100% en línea, pagues y tenga el de tu hijo, porque podemos saber gracias al registro civil. Pero quiero también que sepa la ciudadanía que existe un porcentaje de digitalización y que el registro del Estado Civil, o sea, la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil está full trabajando con este proceso de digitalización y que probablemente en algún punto ya tengamos el 100% de las digitalizaciones en el Ajá. mejor de los casos, pero pueden suceder casos en los cuales, por ejemplo, tenés dos hijos y uno te aparece y el otro no. Lastimosamente uno sí y el otro, bueno, hay que ir presencialmente a esa oficina. Claro. Siempre se recomienda a tu oficina registral más cercano, a la central, pero pueden darse esos casos. Claro, supongamos que ya esté digitalizado el documento de mi hijo. Yo viajo de vacaciones Ujú. en verano y me van a pedir, para salir, me van a pedir el certificado de nacimiento. Yo con ese material digital, digamos, con ese documento digital, por ejemplo, voy al Brasil y los brasileños me van a aceptar, ¿no? Hay un tema. Sí. Existe una resolución del registro del Estado Civil que le da validez al documento electrónico dentro del territorio Ah, nacional. ya, Es entiendo. decir, para salir de migraciones te van a aceptar Paraguay, pero para lo que es migraciones Brasil probablemente no, porque como te digo, esa resolución lo valida en el territorio nacional. Entonces, para estos casos y necesariamente por esta vez, los padres deberían gestionarlo, el famoso impreso en papel, para poder hacer esa gestión externa. Hay proyectos con los cuales estaremos trabajando con los países de forma tal que por lo menos en Mercosur se acepte, ¿verdad? Pero Ujú. eso va a llevar un poquito más de tiempo. Qué interesante, realmente muy, muy importante lo que usted está diciendo. Ahora, vayamos a esta ley que se está implementando, Ley de Validez Digital de Documentos. ¿De qué se trata, licenciada? Ujú. Esta ley lo que busca es, al día de hoy tenemos estos documentos, la cédula de identidad civil, la licencia de conducir, la habilitación vehicular y había un cuarto que no recuerdo ahora mismo, te digo, la cédula verde. Cédula verde. Estos son documentos que de por sí nosotros ya tenemos y son válidos, el físico. Ahora lo que se hace con esta ley es se da validez a la versión digital de estos documentos. Es decir, si por ejemplo tenemos un caso en el cual me solicitan, bueno, yo con mi celular, porque va a haber una aplicación, realmente la aplicación ya existe, pero se están realizando los trabajos para tener esa como una visualización gráfica de estos datos y que eso es válido ya. No porque vos te olvidaste tu cédula en tu casa y vos no tenés, pero sí tenés el celular y en el celular podés tener ese documento, ya es válido con esta nueva ley. Claro, tampoco quiere decir de que yo le pueda tomar hoy una fotografía de mi cédula en casa de la parte frontal y la parte dorsal y que ya lo pueda utilizar. Es otro el procedimiento, ¿no? ¿Me aclara? Será exactamente, es otro procedimiento, existe, la ley habla de una aplicación móvil que debe ser 100% gratuita, la cual ya tenemos y estamos realizando el trabajo de anexar estos documentos del tipo digital. Entonces, no es que con una foto ya te va a servir, no, tiene que ser mediante esta aplicación que va a realizar e implementar todos estos mecanismos de seguridad, de ir a consultar a esas bases de datos del Estado, involucradas obviamente, y a partir de allí emitirte esa versión porque va a tener un formato Ah, específico cada documento y es el que va a dar validez, va a tener un mecanismo de seguridad de validación de ver, este es un documento válido como tal, entonces allí se cumple este requerimiento. ahora, si yo descargo la aplicación aquí en mi teléfono, ¿yo ya puedo acceder a esos documentos o necesariamente tengo que pasar primero por el proceso de la identidad electrónica o esto es otra cosa totalmente, licenciada?
Te comento, al día de hoy ya tenemos la aplicación en ambas tiendas, la de Android y también la de iOS, o sea, el portal Paraguay. Si buscan portal Paraguay o paraguay.gov.pe lo encontrarán indistintamente en alguna de las dos tiendas. ¿Qué hace esta aplicación? Para que yo pueda acceder a los documentos que incluso te mencioné al inicio, o sea, sí o sí necesitas tener la identidad electrónica. ¿Por Ajá. qué? Porque sí o sí tuviste que haber hecho esa gestión ante el Estado de validar que sos vos el que está solicitando ese usuario y esa contraseña, y a partir de allí es el famoso que harían el iniciar sesión, donde usted colocaría su número cédula, que es el usuario, y la contraseña que usted mismo va a colocar cuando haga la creación de su identidad. Y recién en ese punto se va a poder acceder, qué sé yo, a la versión de la cédula de identidad, a la de tu registro de conducir, a tu cédula verde y también todos los otros trámites, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llamaba la aplicación? ¿Me repite, por favor? Sí, si buscan en las tiendas de Android o Play Store, sería Portal Paraguay Sí. o Paraguay Go Pay. Con que coloque Paraguay Go, G-O-V corta, le aparecía, o Portal Paraguay. De Ajá. cualquiera de las dos formas les aparecería. No recuerdo Perfecto. bien en una u otra, pero es ambas. ¿Y esto ya puede utilizarse? ¿Hay un periodo de aplicación? ¿Cuánto tiempo, digamos, transcurriría desde hoy hasta que toda la ciudadanía pueda acceder? Les comento, la aplicación en sí ya está operativa desde hace años atrás ya, y ya pueden ustedes iniciar este proceso de antecedente policial, judicial, etcétera. Ahora, lo que corresponde netamente a esta ley, nosotros como MITIC tenemos un periodo que la ley nos da de 2 años, pero nosotros ya estamos haciendo todas las tareas necesarias para por lo menos tener ya una primera versión de estos documentos, obviamente mucho más antes, y si ingresas hoy, descargas hoy la aplicación y ya tenés tu identidad electrónica, aún no lo vas a poder ver, pero Ajá. ya puedes iniciar lo demás. El proceso que tenemos es, y estamos trabajando arduamente para ya disponibilizar por lo menos las versiones iniciales de estos documentos. El día que yo pueda descargar mi cédula de identidad, mi cédula verde o la cédula verde de mi vehículo, mi habilitación, ¿eso va a tener un costo para mí? Ningún costo. Y eso queremos que nos ayuden ustedes como medios, que ningún costo no puede cobrarse ni para generar la identidad electrónica, ni para descargar la aplicación. Es 100% gratuito y va a seguir 100% gratuito siendo, ¿verdad? Claro, pero aquí tenemos que aclarar una cosa. Cuando, por ejemplo, yo a través de mi portal electrónico, mi identidad electrónica, pido mi certificado de nacimiento, Mm, eso sí va a tener un costo, ¿no? Tiene un costo que me cobra el registro Tal civil a cual. través de una tarjeta de crédito, ¿no? Ujú, ujú. Pero eso es Tal cual. otra cosa. Ahí sí, existen, sí, sí, claro. Pero está súper bien la aclaración. Existen servicios que de por sí, por ejemplo, tu certificado de acta de nacimiento tuyo o tu hijo va a implicar un costo, pero Ajá, el descargar la aplicación como tal no tiene costo. A partir de allí entiendo. existen servicios que pueden tener costo. Ahora, correspondiente a lo que sería la cédula de identidad, cédula verde, y eso tenemos que ver porque esto de por sí en el mundo de lo que es el físico o el presencial, por decirlo, corresponde, tiene un costo, ¿verdad? Entonces Ajá. ahí eso se va a negociar con estas instituciones. Pero la descarga de la aplicación, la creación de la identidad, eso no tiene ningún costo y no va a tener, o sea, siempre va a ser gratuito para el ciudadano que tenga una cédula de identidad paraguaya. Quiero hacer una comparación y me dirá usted si es lo mismo o no. Con la Secretaría de Estado de Tributación, antes teníamos que irnos a una imprenta a renovar nuestra factura y eso tenía un vencimiento, me acuerdo. Después vino la Ujú. factura virtual y se acabó eso. Es decir, yo me registré, me autogestioné, digamos, con la SED y tengo mi factura con mi número, eso no tiene vencimiento. Hay que aclarar que con la cédula de identidad, por ejemplo, eso no va a funcionar así. No es que mi cédula digital no va a tener vencimiento. De tanto en tanto voy a tener que ir presencialmente al Departamento de Identificaciones a renovar mi cédula. ¿Me equivoco, licenciada? Es tal cual, justamente se está trabajando con lo que es la reglamentación. O sea, sale una ley, luego tenemos que empezar a trabajar con la reglamentación y ahí se colocan específicamente todos los casos. Y en este caso sería para la cédula de identidad, cédula verde, lo que sería la licencia y habilitación vehicular, se van a estar especificando, pero correctamente todos estos requerimientos. Pero sí, sería algo similar a lo que habías mencionado. En los países del Mercosur, incluyendo Chile y no sé qué otros países más donde no me piden pasaporte, ¿una cédula digital me va a servir o ellos me van a pedir la física, digamos, todavía? ¿O hay que llegar a un convenio con ellos? Sí, probablemente se necesita. Siempre que son leyes paraguayas, aplica directamente a lo que es nuestro territorio nacional. Luego, pero igual ya es un puntapié inicial para luego tratar con estos, ya que estamos en Mercosur, ¿verdad? Ajá. Hacer que se haga el reconocimiento. Probablemente eso va a ser segunda etapa, luego de la implementación de esta, de trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores o Migraciones inclusive,
y allí estaríamos trabajando para que se acepte por lo menos en Mercosur estos documentos. Licenciada, ¿estos 4 documentos nomás están disponibles o después van a incorporarse otros? Un título de propiedad de un inmueble, por ejemplo, o algún otro documento personal que puede llegar a tener validez digitalmente. Sí, con respecto a esta ley son estos cuatro que estamos trabajando, pero el gobierno tiene un roadmap muy grande para el 2030 de ir anexando varios trámites adicionales. Como te digo, por ejemplo, en esta ley no habla de lo que sería el certificado de nacimiento, que ya está hoy, ¿verdad? Entonces existen otros tipos de trámites de acuerdo y que tengan impacto en la ciudadanía que están siendo analizados y que probablemente en estos tiempos se van a ir, bueno, estos tiempos digo, en este periodo de gobierno y también en los siguientes, ir agregando. Ajá, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, ha sido usted muy clara, nos ha enseñado mucho. No sé, me quedan 20 segundos, ¿usted querría dejar un mensaje final a la ciudadanía de incorporarse sobre todo a lo que es la identidad electrónica del paraguayo, ¿no? Tal cual. Le invitamos a la ciudadanía que gestione ella misma, porque es súper, no es tan sencillo en el sentido de que tiene que ingresar a un navegador, de un celular, pero busca Paraguay BOPI, identidad electrónica, crea su identidad electrónica y para cualquier consulta hay una línea baja 021-151 y estamos allí para ayudar. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable y muy clara. Dale, buenas noches, gracias. Muy amable. Estábamos conversando así entonces con gente del MITIC, ¿no? Gente del gobierno abierto que está con esto de la identidad electrónica del paraguayo, la ley de validez digital. Dentro de poco nuestros documentos los vamos a tener aquí en una aplicación. Laura Salinas, directora de Gobierno Abierto, estaba conversando con nosotros. Ya regresamos. Bueno, aclaramos entonces, no es que yo le voy a tomar una fotito a mi cédula de identidad y eso voy a poder llevar a mostrar por ahí para hacer algún trámite, o mi cédula verde, o mi licencia de conducir, mi habilitación. No, hay un proceso, hay una aplicación que tenemos que bajar, tenemos que tener o el proceso de la identidad electrónica ya hecha, y a partir de ahí, dentro de poco, cuando esto se implemente completamente, ya a través de una cuenta vamos a poder acceder a nuestra cédula de identidad digital, a nuestra cédula verde de nuestro vehículo, carné de conducir, habilitación también, de tal manera a que la aportación digital o electrónica de esos documentos sea válida, pueda mostrarse a una autoridad llegado el momento y que eso tenga absoluta validez como tienen los documentos físicos. Ahora, para viajar ya es otra cosa, porque nos aclaraban de que son normas que tienen vigencia y validez en el territorio paraguayo. Para salir al exterior ya tal vez nos exijan todavía el formato físico de nuestros documentos, pero son avances. Y ojo, es muy fácil, muy sencillo al final poder registrarse electrónicamente y tener una identidad electrónica, porque eso abre muchas puertas en lo que se dio a llamar el gobierno digital, porque es la tendencia mundial. No podríamos estar fuera de ese tipo de situaciones. Ahora, después vamos a debatir otras cosas, como por ejemplo, si contamos realmente con una ley que proteja los datos del ciudadano, que ha sido también una preocupación constante de diferentes organizaciones civiles. Ya ese tipo de cuestiones vamos a debatirlo en otro programa, aquí en La Esencia, a través de Mega TV. Buenas noches.